RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato con el doctor Francisco Díaz Canseco Tabra, el expresidente del partido Perú Nación. Y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Francisco Díaz Canseco Tabra, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, tenga usted buen día. Muy buenos días. Gracias y en primer lugar desearle un feliz 2023. ¿Cómo está analizando la situación política, esta crisis? ¿Qué salida podemos encontrarles en las actuales circunstancias? Bueno, ante todo, muy grato conversar nuevamente contigo, Pepe. Yo creo que la salida primigenia es muy clara. El gobierno debe poner orden. He escuchado el interesante informe de tu corresponsal en Yunguyo, zona que yo conozco muy bien porque tengo, como tú Gracias. sabes, un gran proyecto de quina orgánica que desarrollamos nosotros en Puno hace más de 35 años. Y he sostenido siempre lo mismo. Al final de cuentas, el nuestro es un país pacífico, de gente de chamba, de emprendedores, y los cultivadores de quinoa de esa zona no están pues muy satisfechos con que les paralicen sus actividades y sobre todo que hay lotes importantes de producción de quinoa que han salido de la cosecha que tienen que colocar y que no los pueden vender y de eso viven, ¿no? Como vive gran parte de nuestro país, que es un país agrario y minero. Entonces, yo creo que por ese lado se les está cayendo la protesta. El informe Bambamarca es también muy claro. ¿Qué está pasando en Bambamarca? Que los dirigentes, que son generalmente rojos, salen a amenazar a la gente para que se pliegue porque no se están plegando al paro. Y hay una lógica en todo esto. Después de 17 meses de un gobierno corrupto, incompetente, ignorante de Pedro Castillo, la gente ahora sale a protestar contra 3 semanas de gobierno de Dina Boluarte. No, pues. ¿Y a reclamar qué cosa? Que regrese Pedro Castillo, que se dé una nueva constitución que no sabe ni siquiera cuál es el texto, porque tampoco han leído la anterior, o la anterior digo la vigente, y espero que sea vigente. No. Entonces, esta es una movida de la extrema izquierda porque perdió el poder. A eso se reduce. Y Dina Boluarte lo que tiene que hacer ahora es muy simple: mantener el estado de emergencia, poner las cosas en orden, hacer que se respete el principio de autoridad, y luego sí, tiene un desafío, hay un desafío doble. Por un lado, que el Congreso, en la legislatura ordinaria de febrero, refrende la convocatoria de elecciones adelantadas para la fecha que se fije de abril de 2024, y por otro lado, efectúe las reformas políticas que se requieran. Y Dina Boluarte tiene, diría yo, temas simples: procurar que no se roben de nuevo 24.000 millones de soles los corruptos del Estado peruano, como lo han hecho el año pasado, según la Contraloría General de la República; procurar que no se repitan temas ya realmente vergonzosos, como la convocatoria a 4 licitaciones para comprar urea en beneficio de los pequeños productores, todas fracasadas por corrupción; y ver la forma de que tampoco vuelvan a quedar 28.000 millones de soles del presupuesto de inversión pública sentados en el Banco de la Nación por falta de gestión. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es un pésimo gobierno. 50.000 millones de soles, de los cuales la mitad robados y la mitad no saben qué hacer con ellos. Saben robar, no saben utilizarlo. Yo diría que ese es el camino, dentro del contexto de recuperar la confianza, porque el año 2022 la inversión privada en el Perú ha sido cero, y repito, la inversión pública está sentada en el Banco de la Nación. Entonces, de eso se trata. Orden, por un lado, inversión para motorizar el Perú, y luego que inicie el pago de la deuda social en los temas de educación, de salud, de promoción del empleo, de justicia, de seguridad, todo aquello que es un déficit total. Y no le pido a Dina Boluarte que procure reconvertir la economía que se ha vuelto mercantilista a lo que siempre debió ser una economía social de mercado,
consagrada por nuestra Constitución y no aplicada porque no tiene tiempo para eso. Pero por lo menos algunas cosas básicas sí se pueden recuperar. Tú has puntualizado dos temas centrales, ¿no? El tema de recuperar la confianza en el país, por un lado, y el otro tema que nos parece central es el tema de la institucionalidad. En esa línea, ¿cómo observas tú el desempeño del Congreso de la República? Tú acabas de mencionar que el Congreso tiene una tarea inmediata, ¿no? Aprobar en segunda instancia, en segunda votación, ¿no? El adelanto de elecciones, ¿no? Hacia el 2024. Pero a la par también el tema de las reformas políticas, ¿no? ¿Hay esa voluntad? ¿Miras tú que el Congreso está en esa línea? ¿Podría haber esa capacidad de desprendimiento de los legisladores mirando el factor país por encima de los intereses personales? No lo sé, mira, porque estoy sorprendido y prefiero no mencionar nombres, francamente, la actitud de algunos legisladores que han salido a decir que ellos tienen mandato hasta el 2026 y no tienen por qué renunciar al mismo, desoyendo lo que la mayor parte, yo me encuentro entre ellos, del país está reclamando. Lamentablemente este es un Congreso realmente que es una vergüenza. Tú acabas de leer la lista de los involucrados en las investigaciones por corrupción, que los llaman paradójicamente los niños, cuando deberían ser los chacales o algo por el estilo. Entonces, yo creo que por ahí podemos tener problemas de repente en febrero cuando se refrende o se tenga que refrendar con 87 votos la convocatoria adelantada de elecciones. Y por otro lado, he visto un proyecto que han presentado ayer dos congresistas para, uno, renovar las autoridades electorales, lo cual me parece muy bien, y por otro lado, recuperar la reelección inmediata. Eso es algo que no es muy popular. Yo no he estado de acuerdo con eliminar la reelección y se ha demostrado que no sirve para gran cosa. Pero esa no es la gran, esa no puede estar dentro de las reformas que se efectúen ahora porque va a generar más desprestigio del Congreso. No es el momento para hacerlo. Hay que recuperar la reelección, pero no en esta oportunidad y como parte de lo que se denomina una reforma política sustantiva. Entre las reformas políticas sustantivas, mi partido Perú Nación plantea, número uno, revocatoria del mandato. Necesitamos que así como ocurre con alcaldes y regidores, los congresistas sepan que no pueden comportarse, como se dice ahora, como torongos y protegerse entre ellos, sino que el pueblo los puede revocar. Eso me parece que es fundamental, la revocatoria del mandato que existe en otros países. En segundo lugar, que se establezca nuevamente la bicameralidad para que haya un Senado con ámbito nacional que revisen, dos cámaras que se revisen entre ellas como ocurría antes para evitar los esperpentos de leyes que han venido saliendo. Y por otro lado, que haya un diputado, por lo menos un diputado por provincia. De esa manera, el diputado va a representar los intereses de la provincia y como puede ser revocado, va a saber que tiene que chambear y no venirse a Lima a coimear, que es lo que estaba pasando. En tercer lugar, dentro de ese contexto, eliminar el sueldo, el emolumento mensual, para que los diputados y senadores perciban sus ingresos, que pueden ser los mismos, pero por concurrencia al Pleno y a las sesiones de las comisiones de trabajo, por rendimiento. De esta manera tienes diputados y senadores obligados a concurrir y a trabajar, obligados a representar, que es lo que no hacen. Y finalmente, con dificultades para coimear, porque ya no se van a poder proteger entre ellos, sino que los va a revocar el propio pueblo que los eligió. Yo creo que ahí hay tres reformas fundamentales y no he escuchado nada sobre la materia, salvo la voluntad de reelegirse, y tú te acordarás que cuando el Congreso Constituyente Democrático, convocado por Fujimori, en la ley de convocatoria se estableció que no se podían reelegir. Lo primero que hicieron los integrantes del Congreso Constituyente Democrático fue derogar esa ley y establecer que sí se podían reelegir. O sea, que no comience pues por la satisfacción personal o el figuretismo, la voluntad de quedarte. Comienza por lo más importante, reformas estructurales que impidan o que dificulten
y se vuelva a repetir el lamentable espectáculo en que se ha convertido el primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Ahora estamos en una crisis constante, una crisis permanente, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte, esta sucesión constitucional, de una u otra manera, tiene enormes retos, ¿no? Uno de los principales retos, sin lugar a dudas, es el tema de la reactivación económica, pero el otro también es ir tendiendo puentes. Hay quienes dicen la necesidad de impulsar diálogos, impulsar reuniones en el interior del país con representantes de organizaciones para facilitar justamente este tránsito político, ¿no? ¿De qué manera tendría que actuar el gobierno para evitar esta convulsión permanente que estamos viviendo? Mira, en realidad, Pepe, el problema, y yo me vuelvo a referir a los muy interesantes informes que he escuchado en tu ¿Ya? sintonizado programa hace unos minutos, eh, son minorías actuantes que han estado reforzadas y organizadas durante los 17 meses del gobierno corrupto, ignorante, incompetente y comunista de Castillo. Para eso pusieron a los prefectos y a los subprefectos que ya los están sacando. Tiene que haber una renovación de cuadros a nivel del Estado, especialmente en el Ministerio del Interior, en estos nombramientos, que en realidad son cargos obsoletos, ¿no? Pero en fin, ahí están. Dentro de ese contexto, es muy importante también para efectos de la elección general que debe generarse el 24, perdón, en abril del año entrante, crear una gran corriente nacional para que se elija bien, y más allá de izquierda o de derecha, necesitamos que el país esté en manos de gente honesta, capacitada para ejercer el cargo, con vocación de servicio, con solidaridad y que realmente sea demócrata. Se puede ser de derecha o de izquierda, hay la izquierda democrática, el PSOE en España, o de derecha, en España el Vox o el PP o lo que fuera. Pero acá hay también una distorsión ideológica en el sentido de que de una u otra forma se habla de izquierda y de derecha y la izquierda marxista, leninista, comunista es la que representa a la izquierda en el Perú. Acá no estamos hablando de una izquierda democrática. Ellos se ponen el antifaz de democracia. Y ahora estamos viendo lo que significa cuando con ese antifaz logran llegar al poder para destruir la democracia, con todas las características sintomáticas que tienen los otros representantes de esta izquierda antidemocrática reunida en el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla. No son demócratas. Por ejemplo, ninguno de estos partidos, entre comillas, Perú Libre y compañía, integra la Internacional Socialista, que es donde están generalmente los partidos de izquierda democrática o la Internacional Liberal Social, que también agrupa este tipo de partidos. Entonces, lo que tenemos acá es un, como dice en inglés, hardcore, una base dura de comunistas que se han puesto el antifaz de demócratas para aprovechar las ventajas de la democracia, para engañar al pueblo con el cuento, por ejemplo, de la nueva constitución que nadie conoce. Hasta el propio Castillo, que es un ignorante, declaró que él no sabía en qué constituía su nueva constitución. Pero si se lee el ideario Perú Libre, registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, es un partido marxista-leninista, así lo declaran, y es un calco, yo lo he comparado, de la Constitución de Cuba. Eso es lo que nos quieren traer, una Constitución cubana, o sea, el comunismo, la ausencia de libertades fundamentales, la ausencia de emprendimiento, la ausencia de empresas privadas, la presencia omnímoda del Estado, por supuesto un régimen totalitario manejado por una cúpula muy corrupta. Bueno, eso lo rechaza todo el Perú, solo que han mentido y le hacen creer a mucha gente que ha sido objeto de 40 años de gobiernos corruptos, incompetentes, desde García Pérez hasta Castillo, pasando por Humala, por Toledo, etcétera, que a través de este nuevo sistema maravilloso, de una nueva construcción que no saben en qué consiste, se va a lograr la justicia social y se va a lograr lo que a mí me dijo un día, precisamente en la zona de Yunguyo, una de las dirigentes del cultivo de quino, con las que yo trabajo hace 40 años, me dijo, ingeniero, pues tú sabes que en el campo no te dice Así doctor, es.
ingeniero, no se olvide de mí cuando llegue al poder. Dije, bueno, yo no estoy cambiando el poder, le dije, yo estoy luchando por mi país. Sí, me dijo, pero acá vienen los políticos, ofrecen el oro y el moro y después nadie cumple. Esa es una de las razones por las cuales tenemos las situaciones que hemos tenido en los últimos tiempos y que ha meditado que un sujeto de última, porque corrupto, ignorante, antipatriota, todo como Pedro Castillo, pueda llegar al poder. Ahora, ¿cómo construimos organizaciones políticas, sean de izquierda o de derecha o de centro derecha, si no hay capacidad de desprendimiento en estos momentos en el país, Pancho? ¿Cómo es que logramos construir y devolverle la confianza al elector? Porque lo que no hay que perder de vista es este descrédito de un sector de la clase política. Hay un descrédito entonces, pero tampoco vemos esa capacidad de desprendimiento. ¿Cómo devolvemos ese nivel de confianza si es que las elecciones se realizan el próximo 2024? Mira, muy buena la pregunta, Pepe. Yo estoy trabajando como presidente fundador de Perú Nación en la construcción de un partido político, porque lo que tenemos hoy día son básicamente maquinarias electorales al servicio de determinados intereses o de un lenguaje que tú sabes que no existía antes, los dueños de los partidos. Aquí no puede haber dueños de partidos. Los partidos políticos por antonomasia son conjunciones de personas que se reúnen en torno a ideales, a ideas y a programas y que aspiran a llegar al poder para transformar a su país o para mejorarlo desde un punto de vista determinado que puede ser en la antigua definición de la Revolución Francesa o de derecha, porque a ese lado se estaban los más tranquilos de esa asamblea, los conservadores, los girondinos o de izquierda que eran los jacobinos. Esta definición que a mí me parece obsoleta en todo caso en el Perú se aplica de una manera distorsionada, porque como tú vienes hacia el lado, la izquierda hoy en el Perú son los rojos, esa es la realidad, y la derecha o centro derecha, todos los demás, o sea, todos aquellos que no comulgan con el estatismo y con todo lo que preconizan la gente de ese llamado sector. Pero en el centro hay lo que se llama el liberalismo social, que es a lo que está adherido mi partido, dentro del contexto de lo que vendría a ser la antigua socialdemocracia. Nosotros preconizamos la necesidad de una economía social de mercado que no hay en el Perú. Hay una economía mercantilista, ni siquiera hay una economía liberal, porque hay una serie de sectores manejados por oligopolios o por monopolios que están prohibidos en el artículo 61 de la Constitución, que no se aplican. Entonces, ese artículo hay que aplicarlo. La economía social de mercado implica también que el Estado impulsa al sector privado, que es el motor de la economía, hasta en China, lo están haciendo hace muchos años y por eso han levantado. Pero tiene un rol subsidiario a efectos de crear un estado de bienestar en las áreas que yo mencioné hace unos minutos, en educación, donde el 50% de las escuelas del Estado no tienen agua ni desagüe. En salud, hemos visto los resultados con lo que pasaba con la pandemia. En justicia, ¿qué justicia hay en el Perú, por amor de Dios? ¿Qué justicia hay con la cantidad de corrupción y de distorsión que hay? Y ahora estoy viendo que han estado saliendo en la época de Castillo resoluciones del Poder Judicial en nombre del pueblo, no en nombre de la justicia. En nombre del pueblo son las que sacan todos estos tribunales farsantes de los países comunistas. A eso hemos llegado. Entonces, necesitamos rescatar temas que están dentro de la Constitución, que no se aplican, y algunas reformas. Por ejemplo, nosotros creemos que para efectos de la lucha contra la corrupción hay que crear un organismo que será elegido directamente por el pueblo, denominado Consejo Nacional de Moralidad Pública, que reemplace a los órganos de control interno, que no funcionan, para que se pueda votar a los corruptos del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Contraloría, etc. Porque es impensable que los propios corruptos van a aplicar la multitud de normas anticorrupción que se han dado, ninguna de las cuales tiene efecto alguno, porque son los corruptos los encargados de aplicárselas a sí mismos. A estos corruptos hay que votarlos, y recién entonces se podrá librar, yo diría, el Perú de la corrupción. Antes no se va a poder. Hay muchas cosas por hacer. En todo caso, nosotros en Perú Nación estamos en ese camino. Y ojalá de los partidos que están en vías de inscripción o aquellos que están inscritos haya en los primeros una voluntad real y efectiva de realizar lo que yo denomino una revolución pacífica, y en los segundos un proceso de autocrítica para ver si pueden convertirse en partidos, aunque yo dudo mucho que movimientos como el de Acuña o Luna y compañía, que son mercantilistas,
puedan ir a más de lo que ya han hecho, que es mucho daño al Perú y mucho beneficio para su propio bolsillo. Al doctor Francisco Díaz Canseco Tabra, presidente del Partido Perú Nación, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar contigo, Francisco. Gracias, como siempre, muy amable. Pepe, muy agradecido, siempre un gusto, y tal vez definiendo un poco lo que nosotros estamos haciendo en mi partido. Nosotros queremos que haya en el Perú una democracia con justicia social y sin corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.